una Roma imparable en Serie A. Eso es lo que somos. Poco se habla, poco se dice. Hola, ¿qué tal, comunidad romana? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Espero que me hayan extrañado. Yo sí, la verdad es que extraño mucho hacer videos, pues bueno, no diario, pero muy frecuentes. La realidad es que el trabajo me consume, muchachos, el trabajo me consume, pero nada, aquí estamos cada que se puede. Una disculpa y nada, o sea, a seguir cada que se pueda, porque la pasión es la pasión. Y pues nada, en efecto, sí somos imparables en la Serie A. Actualmente la Roma es colíder, no vamos a llamar los líderes en solitarios, pero bueno, tenemos un total de 15 puntitos nada malos, en conjunto con el Napoli, que va, bueno, en teoría va Napoli primero y Roma segundo, por una diferencia de goles, de un gol. Pues la Roma de momento está segundo, no está nada mal, pero es cierto que la Roma, pues sí, ha tenido un inicio fenomenal. De cara al objetivo que es ganar la UEFA, pero bueno, creo que ya me ilusiona demasiado. De cara al objetivo que es clasificar a la UEFA Champions League, vamos bastante bien, porque justamente hay que decir las cosas como son. La Roma no ha tenido un muy buen inicio en cuanto a tema futbolístico, es decir, en puntos, por Dios, o sea, mejor que esto, poco. O sea, y miren que lo del Torino fue un tropiezo monumental, porque ese partido se tenía que ganar. Pero bueno, a pesar de ello y que la Roma no despliega su mejor fútbol, la Roma ha sido bastante constante en la Serie A, teniendo partidos que pues son básicamente emocionantes, arriesgados, con buenas jugadas, con buena propuesta, hasta cierto punto buena idea en diversas fases del partido, pero es cierto que no han terminado de darnos lo que yo diría una satisfacción de, güey, la Roma pasó por encima, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que ha sido el inicio de esta Roma, básicamente iniciando por el partido de la Serie A en la jornada 1, Roma-Bologna, lo gana 1-0 de local, bastante bien, pero insisto, en este terreno del 1-0 anotó la Roma y bueno, no le anotaron, pero poco más, ¿no? O sea, eso fue lo que está pasando y eso se va a repetir en varios partidos. Pasó también con el Pisa de visitante, factor de visitante es importante. Aquí vino en la jornada 3 el tropiezo contra el Torino, que les digo, este partido era para que la Roma sacara otro muy buen resultado y actualmente fuéramos líderes únicos. Luego fue el resultado contra la Lazio, que ahí sí no podemos argumentar como que podíamos golear o algo así, porque al final de cuentas ese tipo de partidos son muy complicados y hay que decir que independientemente de si la Lazio juega muy bien, juega mal, la Roma juega bien, juega mal, estamos 5, 10 puntos arriba, 10 puntos abajo, en el descenso, en el no descenso, ganando. O sea, pónganle el contexto que quieran, un clásico, un derbi de esa magnitud siempre es complicado. Entonces ganar 1-0 en esa condición de visitante, la verdad fue oro pulido. Después la Roma enfrentó al Hellas Verona y ganó 2-0, en lo que para mí es uno de los partidos más engañosos que ha tenido la Roma, porque es el partido que más se gana con diferencia de goles, que en este caso es un 2-0, tampoco fue tanto, pero el Hellas Verona la verdad es que merecía más. Y por lo menos un 2-1 sí se merecía. Y luego tenemos lo que para mí es el mejor partido de la Roma que ha dado, que es contra la Fiorentina en un 2-1, un partido en el que tuvo mucha respuesta, un partido que se inicia perdiendo, pero que la Roma rápidamente logra contrarrestar. O sea, es decir, la Roma inicia perdiendo en el minuto 14 con un auténtico golazo de Moise Kean y da un doble golpe, digamos, en menos de 8 minutos, en un lapso de 8 minutos, Soulé al 22 y luego Cristante al 30. Desde ahí la Roma empezó a controlar el partido y dijo, ¿saben qué? Este resultado nos lo llevamos a casa, y así terminó el encuentro con un 2-1. Pero ese lapso de tiempo
tiempo en donde la Roma iba perdiendo y que para mí era importante ver a la Roma perder y ver cómo contrarrestar. Porque, bueno, el partido que anteriormente habíamos perdido contra el Torino, y aquí solamente me estoy centrando en Liga, como ustedes verán, no estamos tocando de momento la Europa League, porque siento que la Europa League Gasperini la juega de un poco diferente y los jugadores también la juegan diferente o la sienten, la viven diferente, por más que deberían de vivirlo un poco más. El gol de Giovanni Simeone con el Torino fue al minuto 60 y la Roma no tuvo una capacidad de reacción. De hecho, su capacidad de reacción fue bastante mala, casi no atacaron, casi no hicieron nada. La Roma contra el Torino no se mereció un empate, la verdad. Y acá contra la Fiorentina, en cambio, la Roma comienza perdiendo el partido, pero rápidamente empieza a buscar el primer gol y el segundo y los consigue, ¿no? Y de hecho no tuvo otras oportunidades en las cuales a lo mejor se pudo dar al frente. No digo que la Fiorentina ya no las tuviera, claro que sí las tuvo de empatar, pero bueno, al marcador al final de cuentas se dio para la Roma. Ahora, hay que también poner en cuenta que justo la Roma no está poniendo el fútbol que a nosotros nos gustaría, pero pasa muy... yo creo que pasa muy por el hecho de que el equipo que Gasperini tendría que tener en mente para decir estos son mis 11 y que se lo sepa de memoria, todavía le cuesta. No por los 11 evidentemente, o sea, de estos 11 jugadores que ponemos de titulares, yo creo que Gasperini tiene claros por lo menos a 8, ¿no? Y luego hay dudas entre los otros jugadores, pero son dudas muy importantes. O sea, a ver, cada uno de los 11 nombres son importantes, claramente. O sea, no vamos a menospreciar aquí alguna posición. Pero es cierto que hay ciertos jugadores o ciertas posiciones que te cambian un partido, que por alguna u otra razón siempre es importante tener un muy buen jugador definido ahí, un jugador que de plano digas, este es mi titular y de aquí no se mueve. Entonces, uno de ellos para mí es en el medio campo. Y es que en el medio campo la estructura de Gasperini pasa por Koné como mediocentro titularísimo, o sea, de que sí o sí siempre va a estar Koné. Actualmente pasa por Cristante y luego hay una duda hay una duda que está pasando en la cual pues no hay otro mediocampista que Gasperini considere inamovible, y ese es un problema grave, porque si bien Cristante y Koné se entienden bastante bien, Cristante apoyando en esta parte de ser defensivo, ser letal en la parte con a balón parado, Koné desplegándose y apoyando al ataque, retrocediendo, estando en todos lados, pues obviamente falta un tercer mediocampista que acompañe y que le haga la carga más fácil a Koné cuando ataca o cuando defiende, o incluso a Cristante cuando va a cabecear un centro y hay alguien que sabe que lo está cubriendo. Esta posición últimamente la están cubriendo dos personas. Una de ellas es Neil El Ainaoui y dos es Lorenzo Pellegrini. ¿Qué decir de estos dos muchachos? La verdad es que Pellegrini ha subido un poquito el nivel. Si ya jugaba en un 3, ahora juega en un 4. O sea, subió un poquito de nivel. Y el Ainaoui, pues la verdad es que cuando ha jugado, pues poco y nada. O sea, es decir, no juega mal, pero no es como que digas, güey, está apoyando realmente al equipo. Y más que nada, o sea, sí, obviamente si juegas bien apoyas al equipo, pero no, como que no se entiende con ese mediocampista como lo es Cristante, como lo es Koné. Necesitan un jugador que sepan que tenga esas garantías de decir, güey, si ataco, no te preocupes que aquí estoy yo. O al contrario, papi, yo me voy a quedar aquí, ve y lánzate al ataque, chingue su madre. La verdad es que Pellegrini obviamente tiene cualidades muy ofensivas y cuando intenta ir al ataque, pues no pasa nada. Como que sí saben porque confían en Pellegrini, y hay que decir la verdad, es que Koné o Cristante, sobre todo Cristante, el italiano, pues obviamente quiere mucho a Pellegrini, ¿no? Entonces se nota cierta química porque la hay. Pellegrini todavía se entiende un poco más con estos jugadores, pero a la hora de la hora pues no termina por ser un jugador que se merezca ser titular. Incluso o inclusive otra de las posiciones en las que la Roma sufre es en la parte del ataque, por la parte de la izquierda, y ahí Pellegrini también ha sido probado y tampoco se ha afianzado con el lugar. Entonces ni él ni el Ainaoui hoy por hoy son piezas claves en este esquema de la Roma, y no tener un mediocampista sólido, por lo menos para
un once titular es grave porque Gasperini debería ya de tener un once. Ahora entiendo que no se tiene ese once también porque pues en parte pues los jugadores no le dan. O sea, ¿qué más quisiera Gasperini que tener al Pellegrini Prime, ¿no? Al Pellegrini que en verdad sabemos el talento que tiene, que es sacrificado, que apoya, que es un gran mediocampista, que puede jugar para el equipo, y súmenle todas las cualidades que sabemos que tiene Pellegrini, que tiene guardadas en un baúl y que se comió la llave. Sería ideal, sería el mediocampista ideal. Ahora, no lo tiene, bueno, ponemos a Ainoue y tampoco ha sido un mediocampista muy decisivo. Juega bien a secas, ¿no? Juega bien a secas y honestamente en esta Roma de Gasperini queda ciertamente opacado por la labor que hace Cristante y por la labor que hace Manu Koné. Evidentemente Manu Koné está en un nivel aquí, Cristante está un escalón abajo, pero si ya clasificamos en un nivel a el Ainoue o a Pellegrini, están unos 2 o 3 escalones abajo de lo que es Cristante. Entonces eso en el campo a final de cuentas se nota. ¿Qué otra alternativa podríamos poner por ahí? Tenemos 2 alternativas más, una es Baldanzi y la otra es Pisilli. Y la verdad es que Baldanzi, la Roma se quiso desprender de él porque pues no terminaba de dar el ancho. Yo creo que es un chico con mucho potencial, pero que cuando juega se intenta comer el mundo un poco y no le da. Y el nervio le gana todavía un poco y el ímpetu y no sé, es muy bueno, pero entiendo por qué la Roma ya luego dice, bueno, pues hay que venderlo ya, porque no parecía ser un prospecto muy bueno como atacante, y al final el hecho de que no fuera tan eficaz cuando se probó en el ataque hacen que a veces se ha probado incluso pues de mediocampista, y la verdad es que no tiene esas cualidades para defender o para retroceder. Él está más centrado en el ataque, es normal, eso es lo que ha entendido toda su vida futbolística, ser un mediocampista ofensivo, incluso extremo. Entonces pues es normal que no te cumpla en esa labor. Y el otro jugador que para mí la está cagando de manera impresionante, porque es un puesto que se tendría que afianzar, o bueno, no sé, evidentemente yo hablo desde aquí, qué fácil hablar, pero Niccolò Pisilli, Niccolò Pisilli, o sea, tenía todo. El puesto estaba entre él y Bove. Lo ganó él, se queda en Roma, se desprenden de Bove, tenía toda la confianza de De Rossi, lo meten, esto, lo otro, empezó a jugar bastante bien, empezó a ser titular y de repente por su mismo nivel, no porque un técnico lo quisiera fuera, no porque, aquí preferimos a los extranjeros, no, por su propio nivel Pisilli se fue cayendo y se fue desplomando a un nivel en donde hoy por hoy es un jugador que entra a los últimos minutitos para jugar un ratito y aún así esos minutitos la llega a cagar 2-3 veces, o sea, la verdad es que Pisilli cayó de forma muy cabrona. O sea, ahorita en el orden jerárquico, digamos, de nuestros mediocentros, evidentemente está Koné en primer lugar. En segundo lugar está Cristante. En tercer lugar, yo diría que todavía contempla Gasperini a Pellegrini sobre el Ainoue, aunque, bueno, un poco mentiroso porque Pellegrini les digo que lo ha puesto más veces también, pero también en fase ofensiva, acompañando el ataque. Pero bueno, pongan al que quieran, Pellegrini o el Ainoue, uno antes que el otro, sin ningún problema. Y después estaría, yo creo que Baldanzi, y hasta el último estaría Pisilli. O sea, la verdad es que Pisilli, de ser titular, porque no tiene mucho que fue titular, no tiene ni 6 meses que Pisilli era el titular de la Roma actualmente, pues es el último centrocampista contemplado por Gasperini. Entonces evidentemente es una oportunidad bastante desaprovechada y un talento que no sé qué le pasa, no sé si está desconcentrado, no sé si perdió el suelo, no sé si tiene falta de confianza, complicado, pero el punto es, a la Roma ese mediocentro que le falta en ese 11 titular duele, y duele bastante. El otro jugador que nosotros tenemos todavía como duda, o que lo tiene como duda Gasperini, es en el ataque. Y es que si algo tiene claro es que está Soulé como titular, y luego
Arriba, pues Dobbik o Ferguson, porque no hay de otra, la verdad, nos chingamos. Pero a final de cuentas siento que Gasperini intenta compensar ese nivel bajo que tienen nuestros delanteros, pues acompañándolos de jugadores bastante ágiles, ¿no? Entonces pone a Pellegrini, pone a Soulé, obviamente si está Dybala, pues pone a Dybala, intenta poner o intenta arriesgar justamente también poniendo a Dybala como falso 9, que para mí es una muy mala idea. Y luego en otro video voy a explicar el porqué, pero para mí es mala idea. Intenta, pues no sé, llenar ese vacío que no tenemos con un delantero de muy buena calidad, pues ayudándolo con Dybala, con Soulé, y sí tiene ese material, ¿no? También está el Shaarawy, pero a final de cuentas, pues como que nadie se define, ¿no? En ese tridente, hoy por hoy el tridente titular en el ataque de Roma, si todos están a la perfección, pues te imaginas en un Dybala, en un Dobbik y en un Soulé, y aún así Soulé o Dybala están jugando medio incómodos porque su posición básicamente es un poco la misma. Entonces, bueno, ahí hay temitas, ¿no? Pero más o menos así está. Ahora bien, por la parte de la izquierda, porque vamos a contemplar, si quieren, incluso que Dybala y Soulé estén juntos, pero falta un jugador que los acompañe. Entonces, ahí obviamente al atacar se siente. Cuando está Pellegrini, sí, te saca 2-3 pinceladas, pero ya lo volvimos a ver. Es un jugador que un partido juega bien y luego lo vuelves a poner de titular en esa misma posición y se desaparece, estás jugando con 10. El Ainoui jugando ahí es una lágrima. La verdad es que creo que lo han probado un ratillo nada más y no hizo ni madres. Baldanzi, cuando le dieron la chance, pues la verdad es que no. El Shaarawy no se termina de ganar ese puesto, la verdad, y entiendo que pues ya no está en edad, que ya la habilidad no es la misma, pero claramente si se pone pilas ese puesto se lo puede ganar. No tengo mucha duda en ello, pero es aquí donde por lo menos, a diferencia de en el medio campo, la Roma tiene un rayito de esperanza. Y ese rayito de esperanza, mis queridos amigos romanos, se llama Leon Bailey. Así es, el jamaiquino, no sé si lo recuerdan, pero fichamos a un jamaiquino de la Premier League, que es Leon Bailey, y que va a jugar, o sea, conoce esa posición como extremo o mediocampista ofensivo, como le quieran llamar, enganche por la parte de la izquierda. Por ahí se va a ubicar Leon Bailey. Entonces ya ahí por lo menos ya tenemos una idea mayor de cómo puede atacar la Roma, y ahora hay que rezar para que no se lesione, porque llegó y así como llegó se lesionó, creo que en un entrenamiento no se quiso el güey y se lesionó. Y es un jugador propenso a lesiones. Y a otra que se afiance con ese lugar. Pero si en ese lugar, es que no es como que mucho, o sea, esas posiciones que sufre la Roma como atacante por izquierda y como mediocampista, el nivel no es tan alto. O sea, Bailey, con que haga tantito más que Pellegrini, que no es mucho, se gana ese puesto. Entonces, he ahí la diferencia, que por lo menos en ese puesto la Roma sí tiene esperanza. La esperanza se llama Bailey, y ojalá Bailey pueda mantener una constancia de, al menos, no le voy a pedir ser el mejor jugador de la Serie A o el mejor atacante que tiene la Roma, no, con que cumpla, con que todos sus partidos sea cumplidor, con eso el ataque de la Roma da un salto de calidad, porque no ha tenido un tridente hasta el día de hoy, y eso que vamos primeros en Serie A, tan sólido como para decir confío plenamente en el ataque romano. Entonces, ojo que la Roma tiene bastante margen de mejora en el ataque, pero todo depende de Leon Bailey. Es la realidad. Luego en la defensiva, en la fase defensiva, creo que es el único lugar donde la verdad estamos bastante bien, y también por ahí parte que seamos líderes, que casi no recibamos gol, porque tenemos un Svilar sólido, tenemos un Mancini implacable, tenemos un Endika hijo de perra que siempre está ahí chingando a la madre a los delanteros y siendo pero una fiera totalmente. Tenemos un Mario Hermoso recuperando muy buen nivel, tenemos un Angeliño muy buen nivel también, tenemos un Celik que cumple y ha recuperado nivel bastante bien, y que cuando hace falta apoya también en la fase central. O sea, la verdad es que tenemos un Wesley también que muy bien también. O sea, no, la defensa defensiva de la Roma es la única que no sufre, pero en el medio campo y en la delantera
la Roma tiene que pulir unas cosas. En el ataque, sí o sí, dependemos de Bailey para mejorar. El mediocampo, la verdad es que es el que a mí me preocupa. No sé a día de hoy qué tridente titular puede contar la Roma, o bueno, puede contar Gasperini hoy en día. O sea, obviamente Cristante y Koné, como les decía, pero ese tercer puesto está vacante y no hay nadie que pareciera que aparezca. Mínimo adelante pues está Bailey, eso si no se lesiona, pero mínimo con Bailey, Dybala, Soulé, Baldanzi, Pellegrini, Dobbik, Ferguson, pues puedes hacer algo en el ataque, ¿no? Como que si Gasperini le puede dar en el clavo porque tiene elementos para jugar arriba, pero en el medio campo es Cristante, es Koné y ¿con qué más juegas? Con un Pellegrini que sabes que no te va a rendir como tú esperas, con un El Ainoue totalmente desconectado que se ha visto claramente limitado, y con un Pisili deprimido que no hace nada. Entonces eso es con lo que cuenta la Roma. La verdad es que en el medio campo vamos a sufrir. Pero bueno, dependemos de una de dos: o de que Pisili retome nivel, o de que Pellegrini se acuerda que sabe jugar fútbol. Básicamente de eso dependemos para que la Roma consiga un 11 titular sólido, porque se tiene que mantener. El próximo partido va a ser muy importante, porque mis amigos romanistas, no sé si ustedes lo sabían, no sé qué tan al tanto estaban, pero el próximo partido de la Roma es este sábado 18 de octubre. ¿Y qué decirles de este bello sábado 18 de octubre, en donde la Roma en casa, jornada 7, en punto de las 12:45 de la tarde, recibe ni más ni menos que al Inter Milan? Así es. Se va a poner bueno, se va a poner bastante bueno, y es ahí donde este video básicamente lo hice por esto, porque ¿qué 11 va a poner Gasperini? A día de hoy, ¿cuáles son tus 11 mejores jugadores? Está complicado. En la defensa no hay bronca, pero en el medio campo hay ahí un eslabón perdido, y en el ataque también hay que encontrarle la fórmula. Entonces la Roma podrá haber iniciado muy bien, pero como les he dicho, hay cosas a mejorar, tiene bastante margen de mejora, pero no hay nadie mejor para mí. Gasperini es el indicado de encontrar esta solución. Sin más, obviamente deja tus comentarios aquí abajo por si tienes tú al 11 predilecto, quién debería de ser ese mediocampista que acompaña a Cristante, a Koné, cómo configurarías el ataque de Romano ahora contando con Leon Bailey y supuestamente ya con Dybala y con todos, o sea, ya no nos falta nadie. ¿Cómo lo configurarías? Te leo evidentemente. No olvides obviamente darle tu like y compartir el canal con tus amigos romanistas o gente que simplemente ama el fútbol.